Bienvenido entonces, hermanos, a esta transmisión. Estamos en vivo, así que Dios les bendiga. Vamos con una breve reflexión. Y Dios quiere que te vaya bien, de eso vamos a hablar hoy. Dios quiere que te vaya bien. Dios tiene pensamiento de bien para nosotros y no de mal. Siempre en el conocimiento de Dios, en la sabiduría y en la ciencia de Dios, Dios creó al hombre con éxito. Todo lo que Dios hizo fue con éxito. Su plan es que el hombre gozara la eternidad, el hombre gozara de las bendiciones, de su salud, de su comodidad y de todo lo que un padre bueno desea para sus hijos. Así también un diseñador creativo desea siempre tener éxito con las cosas que él crea o hace. Entonces Dios como creador, hermano, nos creó con un propósito. Y hablando del bienestar, Dios, hermanos, su pensamiento han sido para que el hombre tenga éxito, para que el hombre viva una vida, hermano, sin sufrimiento, sin tribulación, sin angustia. Pero el problema de las situaciones difíciles, de las situaciones feas, consistieron en la caída del hombre por la desobediencia de la palabra. Sobre la vida y la conducta, es un proverbio que Dios nos quiere bendecir para ir conforme a estos principios, que si Adán y Eva lo hubiesen captado del inicio, nosotros tuviésemos, hermano, siempre gozando del bienestar y no de todas estas situaciones, estas tribulaciones, estas angustias y tantas cosas, hermano, que están surgiendo y pasando en nuestra vida cotidiana. Dice la palabra de Dios en Proverbios 16:20: el entendido en la palabra hallará el bien, y los que confían en Dios serán felices. Proverbios 16:20. Entonces ahí vemos un proverbio sobre la vida y la conducta. Y obviamente, reitero, traigo a memoria al hombre en el huerto del Edén. El hombre, hermano, parece que no entendió la palabra, hermano. El hombre como que no captó, hermano, la advertencia, ¿verdad? Lo que Dios le habló, lo que Dios le enseñó, lo que el Señor le advirtió. El hombre pasó por alto eso, como que no entendió. Dice la palabra allá en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 2. Versículo 1, 2 al 3 dice: amado, esta es la segunda carta que yo le escribo, y en ambos despierto, exhortando vuestro limpio entendimiento, dice, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Bueno, claro, ahí el hermano Pedro está prediciendo, hermanos, lo que iba a acontecer en los postreros tiempos, de los caracteres de los hombres en los últimos tiempos, de la apostasía, de la falsedad de doctrina que se iban a levantar, de los burladores, ¿verdad? Entonces Pedro nos está diciendo, los destinatarios, los que leemos, los que predicamos a la iglesia y a todos, de que iban a haber esos acontecimientos, o sea que iban a acontecer todas esas cosas, y que por ende nosotros teníamos que entender la palabra, que eso iba a pasar, para que mantuviésemos firmes y no nos desanimáramos y siguiésemos adelante amando al Señor. De igual manera Dios le dijo al hombre: si tú comes esto te va a pasar. Si tú desobedeces esta palabra que te doy, vas a morir. Entonces el hombre tenía que entender lo que Dios le estaba hablando, y como una profecía, ¿verdad? Le estaba advirtiendo, y como una profecía se le viene a cumplir a Adán y a Eva al desobedecer por no entender. Pedro dice que tengamos un entendimiento limpio, claro. ¿Por qué? Porque estos apóstoles, hermanos, saben que Satanás, el que engañó a Adán y a Eva, busca cómo cegar el entendimiento al hombre, según Pablo dice en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. El Dios de este siglo, dice, cegó el entendimiento a los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio.
para que no resplandezca la palabra, para que la persona no sea iluminada, para que la persona no tenga revelación de la palabra, para que la persona, al contrario, mejor en vez de entender, oiga pesadamente, en vez de aplicar, más bien desprecia. Y cuando desprecia, viene el malo y arrebata lo que le fue sembrado en su corazón. Dice Mateo capítulo 7 versículo 13, Jesús explica la parábola y dice: oí pues la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no le entiende, dice, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Entonces, para que nos vaya bien, hermanos, el primer punto es entender la palabra de Dios, escuchar esa palabra, aplicar esa palabra, porque al entender somos sabios. Al ser sabios, entonces, hermanos, somos gente prudente, gente sensata, como el hombre que fundamentó su casa sobre la roca. El Señor lo dijo: cualquiera que oye esta palabra y la hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Él entendió los tiempos climáticos, él entendió los momentos difíciles, él entendió las amenazas, él entendió el peligro, el enemigo, cualquier conspiración desastrosa o catastrófica contra su casa. Por eso él se la fundamentó bien para estar preparada. Él entendió, él no fue descuidado, que cuando llegaron los problemas, cuando las situaciones difíciles llegaron a él no le fue mal, a él le fue bien, porque él estaba fundamentado, él había entendido la palabra. Entonces, para que nos vaya bien, hermano, entendamos la palabra. Dios nos está mandando el mensaje, amigo, hermano, iglesia, todo lo que estoy yendo, este mensaje, Dios le está mandando la palabra, como cuando Noé predicó. Noé estaba prediciendo, Noé estaba predicando la palabra que Dios le había dado, el juicio que venía sobre aquella generación. Pero dice la Biblia que no entendieron y perecieron por no haber entendido la palabra. Qué bendición es cuando uno llega a clase y no le entiende a la matemática, algunas clases, pero viene el maestro, nos explica, y al explicarnos le ponemos interés y miramos difíciles, pero una vez que ya entendemos, las cosas se hacen mejores. Cuando tú entiendes la palabra, vas a aplicarla, la vas a vivir, la vas a cumplir, porque ya entendés cómo se hace. Como le dijo Felipe al eunuco: entiende lo que lees. Si a un caso no entendés, Dios te va a mandar el Espíritu, Dios te va a mandar el maestro, Dios te va a poner el pastor, Dios te va a poner la persona que te va a explicar. Dios trasladó en espíritu a Felipe: entiende lo que lee. ¿Cómo voy a entender si nadie me lo explique? Y el hombre le explicó y le habló de todo, hermano, de la vida de Cristo, en el sufrimiento del siervo de Dios, el varón experimentado en quebranto. Es lo que leía el varón, el libro de Isaías. Y bueno, llegaron hasta la doctrina del bautismo, que el hombre dice que hay agua, aquí pide que no sea bautizado. Si tú crees, y así fue, el hombre entendió y fue bautizado. Cuando ya entendemos, aplicamos. Así que Dios nos abre el entendimiento, nos dé sabiduría, conocimiento, y nosotros le pongamos interés a la palabra, a la enseñanza, para que tengamos temor de Dios, que esto es el principio de la sabiduría del hombre, el temor a Dios. Segundo punto para que nos vaya bien es amar a Dios. Romanos 8:28 dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, dice. Siempre nos lleva a entender que debemos de amar a Dios para que nos vaya bien. Dice San Juan 14:23: el que me ama, mi palabra guardará, mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos moradas con él. Entender que debemos de amar a Dios es para nuestro bien. Y cuando amamos a Dios, cuando guardamos su palabra, cuando guardamos sus mandamientos, amar a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, corazón, alma, sobre todas las cosas, a tu semejante como a ti mismo. Aquí se resume la ley y los profetas, la palabra. Y dice que el Señor promete venir y hacer morada con uno. Y al que me ama, mi palabra guardará, mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Dios está pensando en un bien absoluto para nosotros, un bien absoluto para nosotros, de que nos vaya bien, de que gocemos una eternidad con él. Y como dicen en Apocalipsis 3:20, ahí dice:
el que oye mi voz, aquí estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Siempre la compañía divina con nosotros y tener a Dios de nuestro lado, estar con el Señor, convivir con el Señor, nos va bien, hermano, porque Él es el que suple las necesidades. Él es el que está viendo cuando uno se enferma, cuando uno le falta algo, cuando le puede estar yendo mal en el trabajo, o cuando uno quiere salir adelante, cuando uno está en dificultad, cuando hay peligro, cuando hay cualquier cosa. Dios está ahí, hermano, a la perspectiva para ayudarnos a nosotros y sacarnos adelante, porque Él tiene pensamiento de bien para nosotros y no de mal. Cristo vino a dar vida y no a matar. Cristo vino a sanar y no a enfermar a nadie. Cristo vino a bendecir y no a maldecir a nadie. Cristo vino a justificar y no a condenar. Cristo es el Salvador, Cristo es el Redentor. Dios mandó a su Hijo porque Dios te ama y porque Dios quiere que tú seas una persona, un hombre y una mujer exitosa, de bien, y gocé de los bienes del Señor. Entonces tenemos que amar a Dios, hermano. Tenemos que aplicar esa palabra. Tenemos que mantenernos con los consejos, porque cuando Dios te aconseja y tú lo aplicas, tú estás mostrando amor por el Señor. Porque sabe Dios que cuando tú eres instruido por los consejos, por la palabra, vas a terminar bien. Si dice la palabra que seremos como el árbol del Salmo 1. Dice que bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malo. Y está hablando el Señor. Recibimos el consejo. Ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en la ley de Jehová medita de día y de noche. Será como el árbol plantado junto a corriente de agua que da su fruto a su tiempo. Su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que rebate el viento. Por lo tanto no se levantarán los pecadores en la congregación de los justos ni los impíos en el día del juicio, porque Dios conoce la senda de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Cuando tú das buenos frutos es porque tú te alimentas de la palabra, porque estás amando a Dios, porque tenés un corazón que tiene buena tierra para fructificar, para reproducir o producir y dar buenos frutos. Entonces vas a ser un hombre de bien, vas a hacer el bien y te va a ir bien. Dios te bendiga. Un hombre de bien, vas a hacer el bien y te va a ir bien. Así es, hermanos, porque vamos a recibir los bienes de Dios, porque nos estamos portando bien y porque estamos haciendo el bien. Y seremos árbol de buen fruto, porque el hombre del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas. Ya ves, amar a Dios, todo se vuelve bien. En todo estamos bien. Gloria a Dios. Otro punto muy importante, hermanos, entendiendo la palabra para que nos vaya bien, es dejarnos pastorear por el Señor. David era un hombre que fue pastor de ovejas, ya lo sabemos, la mayoría que nos congregamos y que nos dejamos pastorear y que tenemos pastores y que tenemos ese pastor que es pastor de pastores y que también él ha preparado a los pastores para que nos pastoreen. Hermano, David fue un pastor de ovejas y la misma función de él la expresó al darle el título a Dios como pastor de él. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicado pasto me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Y oiga cómo dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, dice, no temeré mal. Solo sabe, él está en modo de fe, él solo piensa en el bien, porque Dios lo está pastoreando. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y aquí está el texto clave. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días. El bien y la misericordia. Obvio, David sabía que pastorear una oveja era cuidar de las ovejas, cuidar del rebaño. Las ovejas comen alimento, las ovejas beben agua, llevarla al manantial de agua. Las ovejas necesitan descanso, llevarla al redil. La oveja corre en peligro por el lobo, por el león, por la fiera feroz. Entonces ahí está el pastor dando la vida por la oveja. Entonces David sabe, si
Si el cuidado de Dios para él es como un pastor, como él pastoreaba a la oveja, así como las ovejas se sentían confiadas, se sentían seguras, le iba bien, se alimentaban, bebían, protegían. Así David se sentía con el cuidado de Dios. Pero David oía al Dios, David escuchaba la palabra de Dios. Como dice Jesús, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Las ovejas oyen su voz, le conocen y le siguen, dice. Y que Él es la puerta del redil, el que entrare por esa puerta, dice, hallará pasto, dice, y saldrá, dice, y será salvo. Entonces, hermano, dejarnos pastorear por el Señor. Cuando tú te dejas pastorear por el Señor, es cuando tú obedeces a tu pastor, cuando tu pastor te está pastoreando, el que Dios te ha puesto como ministro en esa casa de oración, en esa iglesia. Amigo, hay que ir al redil, hay que ser de la manada, como dice la palabra de Dios, oveja de su prado somos. Él nos hizo y no nosotros mismos. Así que hay que ser parte de las ovejas del Señor. Las ovejas heredarán el reino de los cielos. Venid bendito de mi Padre, le dirá. Heredé el reino preparado para vosotros, la fundación del mundo. A las ovejas, porque las ovejas se dejan pastorear. Entonces, sea usted de las ovejas, amigo. Venga al redil, hermano descarriado. Venga, hermano, como el hijo pródigo. El pastor la anda buscando. El pastor la anda buscando porque usted, su vida está en peligro. Y usted, con el cuidado de un buen pastor, usted le va a ir bien. Así como Dios te pastorea y te va a ir bien, Él te va a alimentar, Él te va a sustentar, va a satisfacer, te va a dar agua, te va a guardar de la muerte, te va a liberar del mal. Él estará contigo, Él te va a dar aliento. Él te va a ungir con su presencia, con aceite. Te va a ungir, como dice la palabra de Dios. Volvemos a mi reprensión, y yo derramaría de mi espíritu sobre vosotros, y les haré saber mis palabras. La unción de Dios, la bendición, la protección, el aceite. En el oriente se le echa la piel de las ovejas sobre la lana, para que cuando el devorador quiera cazarla con sus garras, solo desliza la garra, y no puede lograr el objetivo el cazador. Me refiero al lobo o al león, porque las garras resbalan sobre la lana porque está lisa. Es como agarrar un chancho encebado, un cerdo encebado, cuesta. Entonces, cuando tú eres ungido por la presencia, ahí no va a dar al blanco Satanás la flecha, solo va a resbalar el dardo que el enemigo quiera darte, porque estás protegido, estás con la cobertura de Dios. Y el bien y la misericordia de Dios te seguirán todos los días de tu vida. Dice la palabra de Dios: y en la casa de Jehová moraré por largos días. Congrégate mañana. Es la dominical, domingo, si Dios nos permite, ver todo el mundo corriendo para la casa de oración, a adorar a Dios, a recibir el buen alimento, la palabra, la unción del Espíritu Santo, palabra de vida, palabra que sana, palabra que salva, palabra que bendice, palabra que hace sabio al sencillo, palabra que convierte el alma. Llegue a tomar de las aguas de la fuente, llegue a alimentarse de los pastizales del alimento de la palabra. Ahí hay un pastor que está para darte la mano y ayudarte. Dios te bendiga, hermano, que andas apartado. Reconcíliate, hermano, que nunca has conocido los caminos de Dios. Acepta a Cristo. Hoy es tiempo que tú reconozcas que Dios tiene pensamiento de bien para ti y no de mal. Pero recuerda, entienda la palabra, ame a Dios y déjese pastorear. Que Dios me le bendiga, hermano. Esto ha sido la reflexión. Así que puede usted, hermano, seguirnos allí en la página del hermano Sergio Flores, hermanos, y ahí compartir. Denle me gusta, transmite el mensaje también a otros hermanos. El mundo tiene que saberlo completamente, que Dios nos ama, que Dios realmente, hermano, ha hecho todo para que usted y yo estemos viviendo una vida, hermano, en bienestar y no en desgracia. Entonces, hermano, Dios te bendiga.